Una excelente noche para todos. La Sociedad Científica Expedientes Médicos Medicina basada en la evidencia les da la bienvenida a una nueva edición del programa científico nacional e internacional Urgencias y Medicina Interna enfocado en hematoncología capítulo 1, estructurado con un contenido claro y puntual de situaciones registradas potencialmente mortales al momento en que un paciente ingresa a los servicios de urgencias y consulta externa. Iniciamos en esta hora dándole la bienvenida al doctor José Fernando Huertas Gamboa, médico internista, hematólogo y oncólogo de la Universidad Libre, quien nos estará compartiendo el tema del primer módulo de hematología, generalidades de hematología. Doctor, de antemano, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos Expedientes Médicos. Bueno, buenas noches, un saludo para todos. Muchas gracias por asistir a este diplomado y a esta ponencia en hematoncología. Me presento inicialmente, mi nombre es José Fernando Huertas, yo soy médico internista y hematoncólogo, vivo aquí en la ciudad de Cali y la idea es tratar algunos tópicos que son muy importantes para el médico general y para el internista en esta área tan importante como es la hematoncología. Como les comentaba, yo estudié medicina interna en la Universidad del Valle y hematoncología en la Universidad Libre de Cali, Colombia. Inicialmente yo les quería hacer una introducción presentándoles el curso y les quería decir que los programas de pregrado en Colombia y en el mundo en general no profundizan en el área de la oncología y la hematología, y esta falta en el pensum, en el currículum de nuestras universidades, cuando salimos a nuestra práctica diaria, pues termina siendo una limitante grande en el sentido en que no sabemos cómo abordar estos pacientes. Esta deficiencia termina impactando de manera negativa los procesos de salud y las enfermedades de los pacientes, y esto se traduce en que no hay diagnóstico oportuno de estas enfermedades y genera incertidumbre tanto en los profesionales de la salud como en los pacientes, e incluso nos pueden llevar a problemas médico-legales para los profesionales de la salud. Este retardo en los diagnósticos tiene implicaciones muy grandes en nuestros pacientes. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que los profesionales de la salud tengan herramientas para su práctica diaria y poder mejorar las oportunidades de los pacientes, que son en última instancia la razón de ser de la medicina en general. Bueno, yo les quería hablar sobre la mortalidad global, y hablamos aquí en esta diapositiva de las 10 principales causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, y tenemos más o menos hacia el año 2016 las enfermedades cardiovasculares, como bien es sabido por nosotros, es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. En esta diapositiva vemos cómo más o menos mueren 120 pacientes por cada 100,000 habitantes. El infarto es la segunda causa. Las infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior vendrían a ser la tercera causa. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones como la tuberculosis, sobre todo en países en vía de desarrollo, es un problema grande, las enfermedades diarreicas, la diabetes y las enfermedades ginecobstétricas. Pero cuando vemos las 10 principales causas de muerte en los países de ingreso mediano, en el 2016, tenemos la enfermedad isquémica del corazón y el infarto, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, ya vemos que la cuarta causa de muerte en el mundo son los cánceres de pulmón y tráquea. Y vemos también como el cáncer de hígado y el cáncer de estómago, que están como la causa número 9 y la causa número 10 de mortalidad a nivel mundial en los países de ingreso mediano. ¿Qué es lo que podemos concluir aquí? Es decir, a nivel mundial, si agrupamos todas las causas de mortalidad
Las primeras causas son las enfermedades cerebrovasculares, la segunda causa de morbimortalidad son las infecciones y la tercera causa de morbimortalidad es el cáncer. Por esta razón, los médicos debemos estar muy preparados para poder identificarlos tempranamente, tanto los cánceres hematológicos como los tumores sólidos, ya que son una parte muy importante de incidencia y mortalidad a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del curso? Ya una vez que vimos la importancia y la incidencia del cáncer a nivel mundial y viendo que los cánceres, sobre todo cuando aumenta la edad, empiezan a aumentar la incidencia. En ese orden de ideas tenemos que los objetivos del curso, primero entender y definir qué es la hematología y la oncología clínica, explicar la importancia de estas especialidades. La primera razón importante es la incidencia que tiene, y todos en nuestro quehacer diario vemos como algún familiar o algún vecino o algún conocido se le presentó algún tipo de cáncer, y no ser ajenos a esto para saber a quién dirigirnos, qué exámenes básicamente tomar y cómo los podemos tratar o cuál puede ser el abordaje inicial. Describir las enfermedades comunes tratadas. Cuando vemos la parte de hematología, tenemos trastornos cuantitativos y cualitativos de las líneas celulares que pueden ser reactivas o pueden tener debajo una enfermedad importante como puede ser una leucemia aguda o crónica, y el manejo y el pronóstico es muy diferente y no las podemos identificar a veces. No estoy seguro de que después de este curso van a tener las herramientas necesarias para poderlas identificar. Y también queremos hablar sobre los métodos diagnósticos y el tratamiento de estas enfermedades. La primera parte, que es la hematología. La hematología es la rama de la medicina que se dedica al estudio de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades relacionadas con ellas. Los órganos hematopoyéticos en las etapas iniciales de la vida son el vaso y el hígado, y posteriormente la médula ósea. También hay unos órganos linfoides, como son los ganglios linfáticos. El vaso también es un órgano linfoide, y aquí se pueden generar tumores, los famosos linfomas. En ese orden de ideas, esta disciplina se trata de comprender la fisiología de la sangre y así como diagnosticar y tratar los trastornos sanguíneos y linfáticos. Los componentes de la sangre incluyen el estudio de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Hay muchos trastornos plasmáticos, como pueden ser trastornos de la coagulación, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, que inicialmente son enfermedades raras y huérfanas, pero en mi práctica he visto cómo muchos pacientes de 50, 60 años se les diagnosticó una enfermedad de esta, habiendo pasado por muchos colegas y nadie sospechó, y de diferentes especialidades. Y estoy seguro que durante el desarrollo de este curso van a tener los elementos necesarios para sospecharlas, identificarlas y poder diferir a otros especialistas. Los órganos hematopoyéticos, como les había mencionado, engloban la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Y en este orden de ideas, digamos que es una especialidad de muchos años, pero si queremos hablar de enfermedades, por lo menos las más comunes, como pueden ser las anemias, las leucemias, tanto agudas como crónicas, por lo menos que las podamos identificar, los linfomas, que son tumores de los ganglios linfáticos, trastornos de la coagulación, la hemofilia y las talasemias. Y de estas enfermedades comunes, las pruebas diagnósticas de las diferentes enfermedades, aprender a interpretar de una manera correcta el hemograma, las biopsias de médula ósea, por lo menos que tengamos indicios de cómo se puede interpretar, estudios de la coagulación y algunas pruebas inmunológicas. La hematología la podemos dividir en enfermedades benignas,
y enfermedades malignas. Las enfermedades benignas, están las anemias, una enfermedad extremadamente rara y que el nombre nos puede sonar extraño, pero cuando la entendemos y estemos enfrentados a un paciente con posible diagnóstico, por lo menos lo podamos sospechar, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, la aplasia medular, también extremadamente rara, los trastornos de la coagulación, como pueden ser la enfermedad de von Willebrand, las hemofilias, y queremos hablar también de algunos estados hipercoagulables, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y el déficit de factor 5 Leiden, que pueden predisponer a nuestros pacientes a formar trombos. Lo más común es la trombosis venosa profunda, y cuando tenemos pacientes que hacen en trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, no sabemos cómo enfocarlos y cómo manejarlos, y queremos en este curso aprender a tener un enfoque inicial de estos pacientes. Por otro lado, tenemos las enfermedades malignas, como son las leucemias agudas, las leucemias crónicas, los linfomas, el síndrome mielodisplásico, que tiene unas características especiales y que no es muy bien conocido por los médicos generales, pero cuando lo entendemos lo podemos sospechar. Y también queremos hablar de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son más común de lo que creemos, como son la trombocitemia esencial, la policitemia rubra vera, la mielofibrosis primaria y la leucemia mieloide crónica. La otra parte del curso es hablar un poco de oncología clínica. La oncología es una especialidad médica que se enfoca en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Tiene muchas especialidades dentro de su manejo, como son la oncología médica, el cirujano oncólogo y los radioterapeutas, que son las personas que hacen la radioterapia. Detrás de estas especialidades en el laboratorio están los hematopatólogos, están los patólogos, y los patólogos también tienen sus especialidades, como el neuropatólogo, neumopatólogo, que pueden ver tumores del sistema nervioso central, tumores pulmonares. Está el dermatopatólogo con tumores de cáncer, es decir, dentro del laboratorio también hay sus especialidades, y la piedra angular para el diagnóstico y posterior tratamiento de los pacientes de la biopsia de tejido, donde se puede confirmar qué tipo de cáncer, ya que, como veremos en el desarrollo del curso, no todos los tumores se manejan igual y todos tienen un pronóstico diferente. Vamos a ver algunos ejemplos de cánceres, por lo menos los más comunes, como son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y algunos tumores de piel, como melanoma. Y queríamos hablar un poco de urgencias hemato-oncológicas. Los pacientes oncológicos llegan a los servicios de urgencias y no sabemos cómo enfocarlos. Queremos tratar estas urgencias oncológicas, como son la hipercalcemia maligna, el síndrome de lisis tumoral, el síndrome de vena cava superior y el canal medular estrecho. ¿Qué importancia tiene la hematología y la oncología clínica? Inicialmente, un impacto en la salud pública, ya que los cánceres, si se detectan a tiempo, tienen potencial curativo, y a veces en nuestros niveles primarios de atención no sabemos cómo hacer screening, tamizaje o pesquisa de los cánceres más comunes o cuándo sospecharlos. Entonces, si vemos que el cáncer, como dijimos diapositivas pasadas, es la tercera causa de muerte en el mundo, e identificamos tempranamente los cánceres, pues tiene un impacto importante en salud pública, porque vamos a impactar de manera grande la morbimortalidad a nivel mundial, o las secuelas o la calidad de vida de nuestros pacientes. También es importante hablar del progreso y los tratamientos y terapias, y en esto quería hacer un énfasis especial porque el área de la medicina donde más investigación hay, 70% de la investigación de la medicina es en
en tratamientos de oncología. Casi todas las revistas médicas, 60-70% de sus publicaciones hablan de nuevos tratamientos y nuevas terapias para el cáncer. Para que entendamos que toda la investigación médica, o el 70%, 60% de la investigación médica está dirigida a la investigación oncológica. Hay que ver la importancia de esta investigación y estos avances científicos porque con ese nivel de publicación, descubrimiento de nuevas terapias, de nuevos fármacos y nuevos tratamientos, aquí andamos, probablemente en nuestra consulta los pacientes nos hablen algunos tratamientos y si no los conocemos, pues como médicos probablemente no hacemos un buen rato. Y si algún paciente nos habla de que está recibiendo algún tratamiento, por lo menos sepamos de qué nos están hablando y de cómo podemos incluirlo en nuestra historia clínica. Yo en mi práctica diaria he visto que los médicos omiten los tratamientos de quimioterapia porque no los entienden, no saben el número de ciclos, no pueden interpretar las siglas y eso para un oncólogo o para un hematólogo tiene una importancia crucial que puede definir el manejo de los pacientes en un momento dado. Generalmente siempre nos toca volver a reinterrogar a los pacientes en las historias clínicas de ingreso esta información no aparece. Y esto obviamente se traduce en mejoramiento en la calidad de vida y en el pronóstico de todos nuestros pacientes. Bueno, las nuevas fronteras en hematología y oncología clínica. Hoy en día estamos en un cambio constante en medicina y en diferentes áreas. Hay un tema que hay en boga, antes era el empiriocriticismo, la experiencia de los médicos. Posteriormente pasamos a la medicina basada en la evidencia, que tiene una importancia muy grande. Y ahora estamos hablando de medicina personalizada. Es decir, con estudios de genéticos y con factores de riesgo, tratar de orientar las terapias dirigidas hacia los pacientes o las mejores terapias individualizando los pacientes. Hay terapias génicas, por ejemplo en hematología ya se habla de dosis de carga viral donde se inyectan virus a las personas para que fabriquen ciertos factores de coagulación, factor 8, y la dosis es por virus por mililitro y siempre se está midiendo la carga en sangre, la carga viral para ver qué tan efectivo o no está haciendo el medicamento. Entonces, digamos que terapias nuevas y si no estamos acostumbrados o si no hemos escuchado de ellas, pues definitivamente no vamos a tener una buena perspectiva. La inmunoterapia avanzada. Ahorita hay las terapias CAR-T, donde se entrenan células del mismo individuo para atacar receptores celulares y poder tratar ciertas enfermedades, como por ejemplo el mieloma múltiple, células T entrenadas para los receptores de membrana CD38, CD138, CD56. De esta manera, las células T del mismo individuo se entrenan, se sacan, se entrenan y se vuelven a infundir al individuo. Y esto ha dado también a nuevas enfermedades como las neuropatía o las ICAM, que son inmunoterapia asociada a células T. Y la investigación en células madre, que también está en boga, también tiene que ver mucho con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Luego estamos viendo otro tipo de terapias como pueden ser los receptores o anticuerpos monoclonales para los receptores. Aquí están el inhibidor del PD-1. Esto que yo os estoy diciendo puede sonar extraño, pero a medida que lo vamos a ir desarrollando se van a ir familiarizando. Tenemos medicamentos como nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab y receptores o anticuerpos contra los receptores de la célula B para manejo de mieloma múltiple con muy buenos resultados, tasas de sobrevida.
muy grandes, y hay otros anticuerpos monoclonales para diferentes tratamientos. El linfoma de rituximab o vinituzumab son drogas muy importantes. Luego la investigación en esta área es impresionante y es un gran campo para todos los médicos desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de tratamiento. En salud pública, ¿qué tenemos? Mire, en salud pública tenemos la anemia por deficiencia de hierro, que es uno de los problemas de salud pública más comunes en Colombia, especialmente en mujeres de edad reproductiva y niños menores de 5 años. Al Instituto Nutricional EISEN, la encuesta nacional del Instituto Nutricional EISEN del 2015 reportó una prevalencia de anemia en 17.8 mujeres en edad fértil. Es la anemia más común en mujeres en edad reproductiva. Y a veces no sabemos cómo enfocar una anemia y no sabemos cómo enfocar una historia clínica, y más aún no sabemos cómo tratarla. Pues de temas tan sencillos como cómo se debe tomar el hierro, preguntarle cómo son sus ciclos menstruales, si son abundantes o no, y el 90% de las mujeres que tienen anemia por déficit de hierro tienen ciclos menstruales abundantes, y cuando uno revisa las historias clínicas, este dato no aparece. En niños la prevalencia es de menores de 5 años es del 27%, y es más prevalente en zonas rurales y en estratos socioeconómicos bajos. Cuando vemos este registro de enfermedades neoplásicas en hematología del hacho, es un registro de enfermedades, RENEOC. Quería mirarles como las patologías y las cifras de este aplicativo nos hablan que tenemos 736 mielomas múltiples en corte el 8 de enero del 2024 de este año. Leucemia mieloide crónica 684 casos, y con la misma fecha, sí, estamos hablando en todo Colombia, 502 de leucemia mieloide aguda, 524 pacientes. La leucemia mieloide aguda tiene una mortalidad más grande, muy alta, sobre todo en pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años. Y en mi práctica clínica he visto que a muchos de esos pacientes a veces los diagnostican como dengue o como otro tipo de infecciones. Y si no tenemos el entrenamiento y no tenemos los elementos para pensar en una leucemia mieloide aguda, probablemente un paciente de estos fallezca y terminemos llenando los certificados desafortunadamente como un dengue, y lo manejamos como dengue cuando la patología del paciente era otra y era una leucemia. Y obviamente si no la identificamos y no instauramos un manejo, pues el resultado sencillamente va a ser fatal. Y también en población adulta hay una patología, síndrome mielodisplásico. Se identificaron 105 pacientes. Síndrome mielodisplásico hace referencia a cambios displásicos en las células en médula ósea con una citopenia o bicitopenia o pancitopenia. También queremos brindarles a ustedes los elementos para que lo puedan identificar de una extendida de sangre periférica, tanto en la leucemia mieloide aguda como en el mielodisplásico de mucha utilidad. Y la leucemia mieloide crónica, que antes era una patología con una mortalidad muy alta antes del 2008, hoy día es curable, potencialmente curable. Mi mieloma múltiple, que es mi concepto muy común, pero si no estamos entrenados para diagnosticar posibles mielomas, pacientes que tienen anemia, fallas renales, hipercalcemia, pues si no lo pensamos no lo vamos a diagnosticar y no podemos derivar al paciente y no podemos tomar los estudios respectivos. Hablando de la salud pública, mire que estamos hablando de la incidencia y mortalidad por cáncer en Colombia, y esto es de julio del año pasado. La incidencia total es de 81.596 nuevos casos de cáncer al año. En mujeres 37.770 casos y en hombres 43.826 casos nuevos. Incidencia. Y la mortalidad es muy alta, miren, casi es de 40.333 defunciones por cáncer anuales, es la mitad de los pacientes. En hombres 19.000
y en mujeres 20.000. Entonces es una patología que tiene una alta incidencia y una alta mortalidad. Son datos de Colombia. Cuando vemos los tipos de cánceres más común, vemos para el mismo periodo el de estómago como el más común, próstata en hombres, pulmón, colon y recto, y las leucemias que ocupan 1.064 casos. Este es el porcentaje, esto en hombres, y en mujeres tenemos el de mama como el más común, el estómago. Mire que si sumamos por grupos etarios, hombres y mujeres, estómago estaría de primero. En mujeres, cáncer de cuello de útero. Este cáncer, recordemos que ya hay vacuna y que se puede detectar a tiempo. Entonces, es increíble que las mujeres pues en nuestro país sigan falleciendo por cáncer de cuello uterino cuando tenemos test de detección temprana, test de screening, tanto para el de mama como para el de útero. Test de Papa Nicolau o la secuenciación del HPV, y en mama la mamografía. Y debemos saber cuándo tomarlos y cómo interpretarlos y cuándo derivar a una especialidad. El pulmón en mujeres está de cuarto, en hombres está de tercero, y es el cáncer que a nivel mundial está aumentando su incidencia y su mortalidad, porque cada vez la población está fumando a más temprana edad, y las mujeres y los hombres están fumando de igual manera. Entonces, si les preguntan cuál es el cáncer que está aumentando la incidencia y la mortalidad a nivel mundial, es el cáncer de pulmón. Y aquí les recuerdo que el 85% del cáncer de pulmón es esporádico, y solamente el 15% puede tener un origen germinal. Esporádico nos referimos a factores medioambientales, y en este caso concretamente al cigarrillo. Y colon y recto en mujeres también ocupa un lugar importante, en este caso en la quinta posición. Entonces nos vamos viendo como el cáncer es un problema de salud pública con una alta incidencia y mortalidad, con muy altos costos. Los tratamientos en cáncer son muy costosos por los tratamientos quirúrgicos, los medicamentos que se utilizan, y lo más difícil o lo más difícil de aceptar es que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino se pueden detectar a tiempo y podemos impactar la morbilidad y la mortalidad o las secuelas de los pacientes si aprendemos a detectarlos y a tratarlos a tiempo. Bueno, el progreso en los tratamientos en hematología, la terapia génica, como les había mencionado, sobre todo en hemofilias. Cuando hablemos del tema de hemofilias, podemos andar un poco más en qué se tratan las terapias génicas. El trasplante de células madre, trasplante de médula ósea, que se utiliza mucho en hematología tanto benigna como maligna. Algunas de las enfermedades son el síndrome mielodisplásico. Hemoglobinuria paroxística nocturna puede tener un trasplante de médula ósea con intención curativa y como terapia de consolidación en las leucemias agudas, y algunas leucemias crónicas en algunos casos también pueden tener trasplante de médula ósea como terapia salvadora de los pacientes. Las terapias dirigidas, que TKI significa inhibidores de tirosinquinasa, sobre todo digamos que está los inhibidores, los TKI en leucemia amiloide crónica, como puede ser imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib, bosutinib, como algunas de las medicamentos que se pueden utilizar, aunque hay muchas otras. Eso lo vamos a ver. Y les había hablado de las terapias CAR-T, los países pioneros en eso, en países europeos y Estados Unidos, y podemos hablar un poco de cómo se implementan estas terapias. En oncología clínica está la inmunoterapia, también las células T, terapias dirigidas contra el EGFR en diferentes tipos de cáncer. El EGFR quiere decir factor de crecimiento epidérmico. Y algunos ejemplos en el cáncer de pulmón con osimertinib, afatinib, erlotinib, algunas drogas
que tienen target, también se puede ver en cáncer de colon, con panitumumab o cetuximab, medicina personalizada, el Oncotype en cáncer de mama, por ejemplo, se secuencian 18 genes y se ven en ciertos casos si el paciente debe recibir o no tratamientos complementarios, específicamente quimioterapia, si hay alteraciones genéticas. Terapias combinadas, se habla de quimioterapia a veces con terapias target o terapias epigenéticas. Estas se referencian a medicamentos hipometilantes o desmetiladores, ¿sí? Esta es de referencia y toca saber algo de genética. Las histonas, cuando se metilan, pueden inhibir la expresión de genes, necesitados de replicación celular, o las terapias desmetiladoras. Eso es bien interesante y tenemos muchas drogas que pueden tratar estas enfermedades. Pero las enfermedades hematológicas comunes, la anemia, causas, síntomas y tratamientos, aprender a identificarla. Anemias, para nosotros los hematólogos, una palabra muy grande, y muchos tipos de anemia. Hay anemias hemolíticas, defectos en las cadenas polipeptídicas, la anemia de células falciformes. Hay otras anemias como defectos de membrana, carenciales, déficit de vitamina B12, de ácido fólico, la hemoglobinura paroxística nocturna, que ya les había nombrado. Yo he visto en mi práctica clínica que los médicos a las anemias en términos generales le colocan hierro, y todas las anemias se manejan de manera diferente. Entonces, poder identificarlas con unos exámenes básicos, que incluso los tenemos en el nivel primario, para saber si el tratamiento que vamos a colocar o no. La leucemia, yo les he dicho, leucemias, todas las células hematológicas son potenciales de producir leucemias, no son comunes, pero pueden haber leucemias megacariocíticas, leucemias eritroblásticas, leucemias de células T o B, y aprender a identificarlas, cómo se hace el diagnóstico, los posibles tratamientos. Los linfomas son muy comunes. Son tumores de los ganglios linfáticos, las personas les empiezan a aparecer cadenas ganglionares, por lo menos enfocar una adenopatía, porque si bien es cierto, no toda adenopatía es cáncer, tener indicios para saber cuándo remitir a un reumatólogo, que las enfermedades inmunorreumatológicas son causas de adenopatías, cuándo remitir a un infectólogo, porque hay muchas infecciones que causan adenopatías, y cuándo remitir a un hematólogo cuando sospechemos un linfoma. Y cuando abordemos este tema, hablar de las diferentes clases de linfoma. Hay 60 subtipos, y cuando le hablan de linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, y uno no está habituado a esta nomenclatura o estas palabras, puede sonar algo muy extraño, pero a medida que andemos en el tema van a ver lo fácil que es. Las trombocitopenias, las causas de manejo, y muchas infecciones carenciales, la inmune, la púrpura trombocitopénica idiopática, y cómo se puede hacer un manejo inicial. En la parte de oncología, los cánceres más comunes, como vimos desde el punto de vista de salud pública: cáncer de mama, factores de riesgo, detección, tratamiento; cáncer de pulmón, los tipos, los síntomas, el tratamiento, cuál es la población con factores de riesgo, cuándo sospecharlos, qué exámenes pedir; cáncer de colon, la importancia de la detección temprana y el tratamiento. Aquí tenemos también un test de screening, que es la sangre pultaneses, en qué población se debe tomar, cuándo no se debe tomar. Cuando un paciente tiene sangrado activo, por ejemplo, la sangre pultanese no tiene cabida, y uno, si no hay un sitio evidente de sangrado, se debe hacer ya una colonoscopia directamente. El nombre lo indica, sangre ocultaneses o sangrado oculto en materia fecal. Cuando hay un sangrado evidente, ese examen debemos omitirlo, ya que los test de screening se toman en población asintomática. El melanoma, prevención, diagnóstico y tratamiento. Método de diagnóstico en hematología. El análisis de la sangre,
digamos que el hemograma completo, pero llama la atención que reportan diferentes variables hemáticas y no las podemos interpretar de una manera adecuada o omitimos datos que al ojo de otro médico pueden ser importantes, sobre todo en anemias, como pueden ser el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Las pruebas de coagulación, o sea, cuando están alteradas, saber interpretarlas todo dentro del contexto clínico. Y la biopsia de médula ósea, pues es un procedimiento de mucha utilidad, cuáles son las indicaciones, cuándo tomar, y si en algún momento, en un momento dado, tenemos un resultado de estas pruebas medulares, como pueden ser el mielograma, el aspirado medular, y con citometría de flujo y la biopsia de médula, saber por lo menos cómo interpretarlas o identificar cuando hay algo mal, para poder explicarle a nuestros pacientes o poder diferir a un especialista en el caso dado. Las pruebas de función inmunológica es un tema más difícil, pero que también podemos llegar a abordar los hematólogos. Para ver inmunodeficiencias primarias, etc. Los métodos diagnósticos en oncología clínica. Entonces tenemos biopsias de tipos y procedimientos. Digamos que los oncólogos en términos generales no hacemos diagnóstico de cáncer, sino hay una biopsia que nos diga que hay cáncer, porque hay muchas enfermedades que pueden simular cáncer. En mi práctica clínica he visto muchos ejemplos en pacientes con tuberculosis que alguien o algunos colegas les dijo que tenían cáncer y resulta que era algo infeccioso. Y la connotación que tiene el diagnóstico de cáncer en los pacientes es muy grande. Cuando a una persona le dicen cáncer, prácticamente le están diciendo que se va a morir. Y si no sabemos interpretar las pruebas de imagen, las biopsias, podemos incurrir en diagnósticos erróneos o procedimientos innecesarios. Entonces es muy importante que nos familiaricemos con los resultados de las biopsias. Los estudios de imagen que se estudian, que se utilizan en oncología clínica, en la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones o PET-scan. Los marcadores tumorales, definición y utilidad. Tenemos varios marcadores tumorales: el antígeno cárcino embrionario, CA19-9, la alfa-fetoproteína, la beta-HDG, LDH. Desafortunadamente, en las instituciones de salud donde he trabajado, generalmente los colegas, cuando hay sospecha de cáncer, piden todos los marcadores. Y como todo en medicina, debe tener una indicación clara y precisa y una interpretación. Por dos razones. La primera, porque podemos hacer un diagnóstico erróneo de cáncer. Y la segunda, omitir a un paciente con cáncer porque realmente tenga cáncer, no interpretarlo adecuadamente. Tratamientos de hematología, las transfusiones de sangre, un tema que parece sencillo, pero es que es muy complicado y en el que queremos hacer mucho énfasis, porque muchos de los pacientes pueden desarrollar RATS. RATS es un acrónimo que quiere decir reacciones asociadas a transfusiones. Y cuando analizamos, el primer punto que analizamos en el RATS es ver si el hemocomponente que se está transfundiendo era pertinente o no. Y en la gran mayoría de los casos podemos tener reacciones transfusionales de leves a severas. Y es muy duro para uno como médico que un paciente termine en una UCI o se termine complicando por una transfusión que no necesitaba. Y desafortunadamente los médicos con las transfusiones sanguíneas o de hemocomponentes somos muy joviales, por utilizar un término coloquial. Es decir, vamos poniendo sangre a veces indiscriminadamente, con las implicaciones que puede tener
tanto desde el punto de vista de reacciones inmunitarias, incluso de costos, porque los componentes, además de ser escasos, tienen un costo importante, o al menos el procesamiento de estas muestras. En términos generales, hay patologías como la anemia de células, el déficit de vitamina B12, donde la transfusión de hemoderivados no son necesarias. Vamos a tener pacientes con hemoglobina de 6, de 7, ambulantes, y solamente con suplementación de vitamina B12 el paciente va a tener una mejoría clínica. Pero cuando los vamos a ver, ya les han transfundido 3 o 4 unidades de glóbulos rojos. Entonces también es como crear conciencia en los profesionales de la salud y en los colegas para que hagamos un ejercicio juicioso acerca de las transfusiones de los diferentes hemocomponentes. Hablo concretamente de glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación, plasma fresco coagulado y crioprecipitado. Recordemos que las transfusiones de sangre es un trasplante de un órgano y no son tan inocuas, y cuando los vamos a utilizar los hemocomponentes debemos llenarnos de razones y lo hagamos de la manera más juiciosa posible. Las terapias farmacológicas, como pueden ser terapias inmunosupresoras, las terapias anticoagulantes, hablar un poquito más de esto, las diferentes indicaciones de la anticoagulación, en qué patologías se puede utilizar uno u otro anticoagulante, en qué patologías o con qué riesgos del paciente definitivamente están proscritos. Y el trasplante de médula ósea, solamente a manera de conocimiento, cuáles son las indicaciones y el procedimiento para que cuando nos hablen de un trasplante de médula ósea, los tipos de trasplante, el trasplante autólogo, el alogénico, que es un haplotipo, donante emparentado, no emparentado, por lo menos entendamos de qué nos están hablando, y cuando abordemos este tema se van a dar cuenta de que no es tan complicado como pueda parecer. Bueno, los tratamientos en oncología clínica, de cirugía y tipos de objetivos. Hay muchos tipos de tumores donde la cirugía es el tratamiento principal. En ejemplos de esto puede llegar a ser los tumores de tracto gastrointestinal, como por ejemplo un cáncer de colon o un cáncer gástrico, dependiendo del estadiaje. Y precisamente es lo que queremos exponerlos. Los tumores en términos generales pueden ser localizados o in situ, localmente avanzados o metastásicos. En términos generales no aplica para todos los tipos de tumores sólidos. Los tumores metastásicos no se operan y se manejan con quimioterapia. Los tumores in situ y los localmente avanzados son susceptibles de curación, y donde en términos generales la cirugía es la terapia principal, y el oncólogo clínico lo que hace es dar un tratamiento adyuvante, un tratamiento complementario de quimioterapia para evitar la recurrencia. En oncología los tratamientos antes de la terapia principal se llaman neoadyuvancia, luego viene la cirugía, que sería el tratamiento principal, y luego un tratamiento que se llama adyuvante, es para disminuir el riesgo de recurrencia. Pero la radioterapia es un tratamiento muy importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción y los efectos secundarios? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el cáncer de próstata, donde irradian la próstata, y un efecto secundario es la proctitis actínica, que puede causar sangrado. La radioterapia cada vez es más dirigida al órgano, pero si el recto recibe una cantidad importante de radiación, dilata sus vasos y puede causar sangrados permanentes a los pacientes. Eso se conoce como proctitis actínica. A veces nadie pregunta si el paciente tuvo un cáncer de próstata, y si lo tuvo, qué tratamientos recibió. Y si después radioterapia y tiene un sangrado, pues plantearse
la posibilidad de una proctitis actínica, entonces yo pienso que es razonable pensar. Eso nunca lo pensaríamos si no estamos entrenados para eso. Y avances recientes como terapias dirigidas de inmunoterapia para que veamos su eficacia y su importancia. Las neoplasias hematológicas, las leucemias agudas y crónicas, aspectos claves diagnósticos, el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, las neoplasias mieloproliferativas crónicas y una enfermedad que es común, la gamapatía monoclonal con mieloma múltiple. Los test de screening, ya les había dado un anticipo de eso. Los test de screening, como son la mamografía, la prueba de VPH, virus del papiloma humano, la prueba de Papa Nicolau y la prueba de sangre oculta en heces, mamografía cáncer de mama, Papa Nicolau o prueba de VPH para cáncer de cuello uterino y la prueba de sangre oculta en heces para cáncer de colon. Mire que a veces en las historias clínicas los colegas escriben cáncer de útero y cáncer de cervix de una manera indistinta, y el cáncer de útero, el cáncer de endometrio es totalmente diferente y el comportamiento biológico es totalmente diferente y los tratamientos son totalmente diferentes. Un cáncer de endometrio de útero a un cáncer de cuello de cervix o de cuello uterino. El epitelio es diferente, es un epitelio escamocelular que crece muy lentamente y el cáncer de endometrio es muy agresivo. Y a veces en las historias clínicas los colegas escriben cáncer de endometrio y cuando uno va a hablar con el paciente, lo va a examinar, resulta que era un cáncer de cuello uterino y los tratamientos, el enfoque diagnóstico son muy diferentes. Lo mismo pasa la sangre oculta en heces, yo les había dicho, test de screening para cáncer de colon, no sabemos cuándo pedirlo, a quién pedirlo y si nos sale positivo, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a hablar de estos temas. Y la mamografía, lo mismo, la mamografía tiene una indicación especial, ninguno de estos test es diagnóstico, estos test son de screening. Lo que hacen es seleccionar una población de riesgo que va a ir a un test diagnóstico. Para la mamografía, en caso de detectar lesiones, sería una biopsia de mama, Papa Nicolau o prueba de pH en caso de salir positivo. Pues vamos a tomar una conización y la sangre oculta en heces es una colonoscopia con biopsia si fuera el caso. Ninguno de estos test es diagnóstico y selecciona una población a riesgo que va a ir a un test diagnóstico. Cuando ustedes tengan una masa ulcerada en mama o una masa dura de 3 por 4 centímetros, la mamografía ya no cabe porque estos test son tomados en poblaciones asintomáticas. Cuando ya tienen una paciente con un hallazgo, hay que biopsiarla para saber si es maligna o benigna. Lo mismo pasa con la prueba de pH. Cuando hay una masa en el cuello uterino, pues lo más prudente y lógico es biopsiarla. Y cuando un paciente tenga hematoquesia, lo más lógico es hacer una colonoscopia y tomar biopsias si es pertinente para ver por qué está sangrando. Es en población asintomática, muy importante. Es en población no son diagnósticos, tiene que ir a una prueba diagnóstica. Muy importante que tengamos esto claro. Me gusta hablar de este modelo de salud de enfermedad de Liberi, claro, porque nos habla de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Pues tenemos el periodo prepatogénico, un periodo patogénico. El periodo prepatogénico, la persona está enferma y no lo sabe, o periodo prepatológico, ¿de acuerdo? El periodo prepatogénico, la persona ni siquiera se ha enfermado y podemos hacer intervención en salud, lavado de manos, uso de mascarilla, y hacer parte de la prevención primaria. A veces en los exámenes nos preguntan qué es prevención primaria, es protección específica. Y son todas las medidas encaminadas a evitar que una persona adquiera una enfermedad. El periodo
patogénico, periodo subclínico. La persona está enferma y no lo sabe. Cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Pero una mujer puede tener cáncer de cuello uterino y no saberlo. Ahí es donde se hace prevención secundaria en diagnóstico precoz. O sea, tomar la citología cervicovaginal, la mamografía y las angiopontanesis. El paciente tiene una enfermedad y no lo sabe. Y el periodo patogénico, cuando ya aparecen los signos y síntomas, cuando ya hay sinusorragias, sangrados postcoitales, cuando la mujer tiene sangrado vaginal, cuando hay melenas o hematoquexias, o cuando hay una masa en mama, pues ya es manejable y todo, pero la idea es tratar o detectar tempranamente los cánceres. Todo eso aparece prevención secundaria, y aquí en prevención secundaria, en diagnóstico precoz, están los test de screening. Cuando ya el paciente se ha tratado, viene el periodo, digamos, de convalecencia o muerte, la recuperación en cronicidad, invalidez o muerte. Y es ahí donde viene la prevención terciaria. A veces nos preguntan qué son las vacunas, qué son los test de screening. Miren, que en este cuadro les está diciendo, los test de screening son prevención secundaria y la prevención terciaria, rehabilitación o integración. En la prevención secundaria, o sea, es tratar de detectar las enfermedades tempranamente, y la prevención primaria es todas las medidas para evitar que alguien se enferme. Las vacunas son prevención primaria. Estás haciendo intervención en salud y estás evitando antes de que el paciente se enferme. Las urgencias oncológicas, tema muy importante, como les había dicho, y a veces nos llegan los pacientes con cáncer, no sabemos cómo abordarlos. Nosotros los definimos en urgencias oncológicas 1, urgencias oncológicas 2, urgencias oncológicas 1, síndrome de lisis tumoral, es una triada, hiperuricemia, falla renal, hipercaliemia, puede haber hiperfosfatemia, hipocalcemia. No sabemos cómo manejarlos. La hidratación es importante y la idea es transmitirles esa información primero para que lo detecten tempranamente y lo sepan manejar. El síndrome de lisis tumoral, si no lo sabemos diagnosticar y no lo manejamos, puede matar a un paciente. La hipercalcemia maligna y muchos tumores que elevan el cáncer. El cáncer tiene una fase aguda y una crónica. La fase aguda causa alteración en el estado de conciencia y la crónica es más larvada. La hipercalcemia maligna causa alteraciones mentales, causa hiperuricemia, causa alteraciones cardíacas y diuresis aumentada, poliuria, ¿sí? Entonces, y también debemos aprender a manejarla. La hidratación, el uso de bifosfonatos, el uso de esteroides, todo eso es lo que queremos agotar. Y las urgencias oncológicas 2, canal medular estrecho. El factor pronóstico más importante cuando hay un tumor es el examen neurológico al momento del diagnóstico, ¿sí? El paciente ya tiene una paraplegia, pues es difícil, pero si tenemos un cáncer de próstata y el paciente tiene una hipoestesia, probablemente cambiemos el futuro neurológico de ese paciente. Hay que aprender a identificarlo para tratarlo rápidamente y cambiar el pronóstico neurológico de ese paciente. Y es síndrome de vena cava superior. También es una urgencia oncológica. Los tumores de células en la vena pulmonares lo pueden causar, los linfomas. Y los linfomas, incluso en un nivel primario con esteroides, puede hacer citorreducción y puede mejorar. O si no tenemos opciones, pues poder derivarlo porque puede ser potencialmente grave y fatal. Un tema que queríamos tratar, cáncer metastásico con primario no conocido. ¿Por qué queríamos introducir este tema? Porque los médicos, cuando tienen lesiones en hígado, lesiones pulmonares, lesiones en columna,
no saben qué hacer y lo primero que he visto desafortunadamente en la práctica diaria es la toma de marcadores tumorales e imágenes como si eso solucionara el problema. Y cuando uno va y mira a los pacientes, los revisa, resulta que en la mama tiene una masa de 4 por 5 centímetros y nadie lo había examinado. Último caso, hace 7 días, remitió de Tuluá, una paciente de área rural, colega neurocirujano, con una masa sacra de 6 por 5 centímetros y dolor en la región sacra, y lo remiten como sarcoma. Cuando llega a la clínica, yo la examino, la descubro y tenía una masa bilateral, masas en ambas mamas. Era un cáncer de mama y sin ningún examen se le hizo el diagnóstico. Obviamente hay que hacer la biopsia para saber de qué se trata, pero en ninguna historia, tanto de la periferia como al ingreso en mi servicio de urgencias, desafortunadamente nadie la había examinado. Entonces, mire que la oncología no es ajena a la medicina. Primero historia clínica y examen físico, si le han tomado o no, si tiene antecedentes de cánceres o no, qué tratamiento recibió previamente en caso de que la información sea positiva, y el examen físico para saber o tener indicios de que pueda tener algún tumor. Más o menos el 5% de los cánceres diagnosticados en este estadiaje pertenecen a esta categoría, y a veces no se encuentra el tumor. Pero para los oncólogos es muy importante intentar definir un origen, porque aún metastásico tienen manejos diferentes. Bueno, enfermedades huérfanas. Entonces, nosotros los hemato-oncólogos también vemos muchas enfermedades huérfanas. Algunas ya se las había nombrado: la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, la hemoglobinuria paroxística nocturna. En mi consulta tengo pacientes con enfermedad de Gaucher. Estas enfermedades, que como raras también, afectan un pequeño porcentaje de la población, pero si no estamos entrenados para diagnosticarlas, los pacientes sufren mucho y van a pasar toda una vida con un problema, sabiendo que tienen la oportunidad de algún tipo de manejo. Estas enfermedades se afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Se considera que es una enfermedad rara o huérfana. Son crónicas, debilitantes, muchas veces mortales, y deterioran la vida de los pacientes. Hay una paciente con enfermedad de von Willebrand, 67 años, siempre que se golpeaba, sangraba, hacía hemartrosis. La última vez estuvo en San Andrés, 67 años la señora, pero tuvo el único hijo a los 35 años, y en la isla de San Andrés se tuvieron que transfundir 15 unidades de glóbulos rojos. Se le acabó toda la sangre de la isla y a nadie se le ocurrió que podía tener un trastorno de la coagulación. Llega a mi consulta, le pregunté que si tenía historias de hemorragias. Ya me contó que cuando se cortaba sangraba fácilmente. Me contó lo del parto, había tenido abortos a repetición. Cuando vimos las pruebas de una enfermedad de von Willebrand, uno se pregunta cómo una persona llega a los 67 años con un trastorno hemorrágico. Nadie ni siquiera le preguntó. Y por lo menos decirles a ustedes que así no tengan las pruebas en un nivel primario, por lo menos preguntar a los pacientes si tienen una historia familiar de sangrado o historia personal de sangrado. Gente que le sacan una muela y sangra 7, 10 días, o cuando se cortan sangran mucho, y podemos estar al frente de una enfermedad de este tipo, y solamente con la historia clínica la empezamos a sospechar y la podemos derivar, o si de acuerdo al hospital donde trabajemos, podemos pedir unas pruebas básicas. Por ejemplo, las hemofilias prolongan el PTT, y si tengo una historia de sangrados familiar o personal con un PTT prolongado, por lo menos me podría sentir orgulloso porque le he hecho el diagnóstico, o probable diagnóstico, de la hemofilia en un paciente. Son ligadas al cromosoma X, entonces no significa que no haya mujeres
con hemofilia. Pueden haber, pero es muchísimo más raro. Pero si es un varón con PTT prolongado, con un hermano que se murió de un sangrado, y el paciente tiene historia personal de sangrados en una cirugía o en un trauma, pues se pueden sentir orgullosos porque probablemente hayan diagnosticado una hemofilia. Las enfermedades huérfanas en Colombia en el 2019 a 2022. Miren, en este mapa, si ustedes ven, digamos que el azul oscuro hace lo que es Antioquia, el centro del país, y Valle del Cauca. Y es en azul un poco más claro, la costa atlántica, departamento de Chocó, algunos departamentos llanos orientales, y en color mucho más claro en los llanos orientales, y un pedacito de la costa pacífica colombiana. Entonces yo vi este mapa y hacía el siguiente análisis. Las enfermedades huérfanas solamente se concentran en Bogotá, Medellín y Cali, y en el centro del país pues evidentemente no. Desafortunadamente en donde hay más difícil acceso a profesionales de la salud, no se diagnostican. Esa es la explicación más razonable y lógica. Y en ese orden de ideas, en los llanos orientales y en las zonas marginadas, es probable que tengamos muchos pacientes con hemofilia, con enfermedad de Behçet o con otro tipo de enfermedad huérfana, que sencillamente emigraron y se están tratando en las principales ciudades del país, o sencillamente no se han diagnosticado. Y yo les dije, con historia clínica por lo menos las podemos sospechar, y un médico en atención primaria en estas regiones bien entrenados, por lo menos sin la sospecha, podría derivar a un nivel mayor de atención para poder ayudar a ese paciente. Como dije en la primera área positiva, es la razón de ser de nosotros los médicos, los pacientes. Miren los medicamentos huérfanos. En oncología, 41%. La oncología es donde más tratamientos, medicamentos huérfanos utilizan, y desórdenes del tracto alimentario y metabolismo, 22% también utilizan, y la hematología va al tercer lugar con el 12%. Entonces, si sumamos la hematología y la oncología, vemos que suman el 53% de todos los medicamentos huérfanos que se utilizan en Colombia y en el mundo. Entonces, lo que yo les decía al inicio, miren que si ustedes cogen la hematología y la oncología y todas las otras especialidades, la hematología y la oncología dan la mitad de los tratamientos huérfanos de toda la medicina. Obviamente hay otras especialidades como la inmunología, como enfermedades cardiovasculares respiratorias, que también utilizan medicamentos huérfanos, pero la hematología y la oncología dan más de la mitad del tratamiento de medicamentos huérfanos. Yo creo que eso era un abrebocas de lo que les quería comentar, de la importancia de la especialidad, de la importancia que tiene en salud pública, del desconocimiento que tenemos y que queremos ayudar a que se crezcan y se enriquezcan para poder ayudar a nuestros pacientes, para poder brindarnos también desde el punto de vista legal, en el sentido de que si le damos más oportunidad, pues no nos podemos ver en este tipo de situaciones. Entonces, agradecerles a ustedes por su interés, participación en el curso. Su entusiasmo y compromiso son fundamentales. Nosotros sabemos el tipo de esfuerzo que están haciendo desde su tiempo para que tengamos mejores habilidades en el campo de la hematología y la oncología. Y estamos muy emocionados para tener la oportunidad de compartir los conocimientos y nuestras experiencias con ustedes y colaborar en el crecimiento de nuestra comunidad profesional. Yo creo que eso es todo. Agradecerle también a Expedientes Médicos por esta bellísima oportunidad de poder compartir mis experiencias y mi conocimiento, y todo pues por ustedes y por los pacientes. Tengo una razón de ser de la medicina. Muchas gracias.